ChatGPT puede ayudarnos a crear un plugin de WordPress en un segundo. ¿Quieres saber cómo? Pues quédate conmigo, porque en este vídeo te lo voy a contar. Soy Antonio Cambronero y esto es Hecho con Bloques. ChatGPT está revolucionando nuestras vidas y a continuación vamos a ver hasta qué punto. Vamos a escribir en el prompt, que es esta cajita vacía de ChatGPT, vamos a escribir un texto. Este texto, ¿qué es o qué va a ser? Bueno, pues lo que queremos conseguir. En este caso, queremos escribir el código PHP de un plugin que haga algo en concreto. En nuestro caso, lo que vamos a hacer, lo podemos ver aquí en la página de BlogPocket, es que al pie de cada página aparezca una cita aleatoria de un filósofo estoico. Bien, pues simplemente lo que tenemos que hacer es escribir aquí lo que queremos en español, perfectamente, en texto, y, por ejemplo, escribe el código de un plugin de WordPress para mostrar un mensaje aleatorio en el pie de cada página. El mensaje aleatorio será una cita famosa dicha por un filósofo estoico, elegida de entre 10 posibles. Simplemente tenemos que hacer intro, aceptar, y vamos a ver qué sucede. Bien, ChatGPT se pone a pensar y enseguida nos dice: aquí está un ejemplo de código para crear un plugin de WordPress que muestre una cita aleatoria de un filósofo estoico en el pie de página, y comienza a escribir el código. Vamos a esperar un poquito a ver cómo termina esto. Está escribiendo la cabecera del plugin PHP. Sabes que cada archivo que correspondiente a un plugin tiene que llevar esta cabecera, ¿no? Esta cabecera primera. Y bueno, pues luego está escribiendo aquí el código. Pero atención, yo no le he dicho qué frases, perdón, tiene que escribir. Le he dicho que son filósofos estoicos. Él me está poniendo las frases ya ahí. Las 10 posibles. De las 10 posibles que yo le he dicho, bueno, el plugin, el código, tiene que elegir una. Por lo tanto, él está creando un array, es decir, una lista de elementos con las 10 frases. De acuerdo, esto ya es sorprendente porque ni siquiera voy a tener yo que buscar las frases de los filósofos estoicos. Y yo no se lo dije. Es decir, que hay que pensar que este tipo de herramientas generativas son de mucha ayuda en los procesos previos o de creación de lo que estamos haciendo. Es decir, esto puede ser muy útil, no solamente para codificadores de WordPress, desarrolladores de plugins, de temas, etcétera, sino de cualquier proceso creativo que nos imaginemos. Y luego al final, una vez que ya ha terminado el código, un código que se ofrece en un formato a partir del cual podemos copiar el código con este botoncito, y al final nos indica que puedes copiar y pegar este código en un archivo nuevo, en tu directorio de plugins. Es decir, que no solamente nos está codificando el plugin, sino que nos está diciendo cómo tenemos que implementarlo en WordPress. Efectivamente, tendríamos que crear en el directorio de plugins un nuevo archivo PHP que podemos llamar como queramos, por ejemplo, citas, y luego activarlo desde la página de plugins dentro del panel de administración de WordPress. La cita aleatoria del filósofo estoico aparecerá en el pie de página de cada página de tu sitio web. Esto es maravilloso. Pero, insisto, quizás haya que saber PHP, por supuesto, porque tendríamos que revisar este código y ahora tendríamos que probarlo y podría salir algún error. Bien, pero tengamos en cuenta que todo esto se puede modificar. Podría seguir dialogando aquí con ChatGPT para que me mejore el código, para que me cambie en vez de citas de filósofos estoicos por otra cosa. Esto es lo que se puede hacer. Y ahora lo único que habría que ir es al administrador de cPanel, por ejemplo, de nuestro sitio web, y buscar el directorio. Iríamos al administrador de archivos y dentro de ello, pues en public HTML, iríamos a nuestra carpeta correspondiente a nuestro sitio web, buscaríamos en WP Content la carpeta de plugins y ahí crearíamos una nueva carpeta llamada, por ejemplo, citas. Y dentro de citas crearíamos un archivo
con la opción de esta de archivos en cPanel y un archivo se llamase citas.php y simplemente editándolo podríamos añadir el código que nos ha creado ChatGPT. Luego, únicamente tendríamos que ir al panel de administración de WordPress, al apartado de plugins y ahí veríamos ya listo para usar el plugin de citas, que, bueno, citas en el footer, como lo hayas llamado, en esa cabecera que veíamos antes dentro del código, ¿no? Citas en el footer, que se puede desactivar, se podría actualizar si hay una nueva versión, pero, bueno, aquí lo vemos ya activado, ¿no? Simplemente hay que hacer por ejemplo, este plugin Cache Enable que está desactivado lo podríamos activar. Aquí es al contrario, ya lo tenemos activado y lo podemos desactivar. Y de esta manera, al pie de cada página de nuestro blog, veremos una cita aleatoria. Se pueden hacer muchos ejemplos de este tipo, usando incluso JavaScript, etcétera, pero es un punto de partida muy interesante para desarrollar porque tenemos esa primera fase de creación o de ideas, etcétera, pues bastante cubierto y con ChatGPT. ChatGPT nos puede ayudar mucho en eso, en esa primera fase. Por supuesto, esto no es un sustituto de un desarrollador web, ni mucho menos. Pero aquí vemos un poquito lo que podría implicar, o lo que ya puede implicar el tener ChatGPT ayudándonos a crear, por ejemplo, en este caso, plugins de WordPress. Al hilo de esto que acabamos de ver de ChatGPT, bueno, pues esta semana Liza Simpson nos lee un chiste muy gracioso acerca del tema. Es solo el comienzo. Pronto todos seremos reemplazados con robots. Ya hay beta de la versión 6.2 de WordPress que saldrá el 28 de marzo de este año. Y te recuerdo aquí brevemente o rápidamente cómo puedes probarla. Tienes que instalar el plugin WordPress Beta Tester, ¿de acuerdo? Luego te vas a Tools y a Beta Testing. Y en Beta Testing seleccionas la opción de Bleeding Edge y luego la de la beta RC Only. Salva los cambios y te vas al escritorio actualizaciones y ahí verás ya disponible para actualizar el botoncito de la versión 6.2, beta 1 o la que corresponda. Incluso si hay ya release candidata, pues release candidata. Simplemente haces clic ahí, se instala en tu entorno de pruebas la versión correspondiente y ya puedes probarla. Artículo recomendado de la semana, pues este de Jamie Marsland en Puzzle Press, que hace un repaso de la historia desde la imprenta de Gutenberg al editor de bloques de Gutenberg de WordPress. ¿De acuerdo? Así que, bueno, es muy interesante. Es un artículo 10 estrellas. Y para terminar, vamos a ver algo que deberías comprobar en tu sitio web y es si las fuentes de Google se cargan de manera externa, haciendo llamadas a recursos externos o desde tu propio sitio web. Esto último es lo que debes hacer y eso sería bueno de cara a la privacidad de datos, a cumplir reglamentos como el RGPD. ¿Cómo se hace? Pues yendo simplemente a ver en Google Chrome, a opciones para desarrolladores, consola de JavaScript y en la pestaña de red, a su vez, vemos otra pestaña que es la de fuentes, que en un principio aparece vacía. Para ello tenemos que recargar la página y ver si las fuentes que aparecen aquí, en este caso una de tipo WOF2, se carga desde tu sitio web o desde un recurso externo. Para ello pones el cursor encima o haces clic encima del nombre de la fuente de Google y ahí vemos que la URL, la URL que se solicita es de blogpocket.com dentro del tema Frost, etcétera, etcétera. Es decir, que no se hace desde un recurso externo, así que estaríamos cumpliendo la ley de protección de datos perfectamente. En este episodio de Hecho con Bloques hemos visto cómo la tecnología generativa puede sernos de utilidad, ayudarnos a crear, por ejemplo, un plugin de WordPress, a desarrollar
el plugin, creando el código y algunas otras cosas interesantes, un artículo muy bueno de James Marland, etcétera. Si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte en Blogpocket simplemente al RSS mediante un agregador como Feedly, por ejemplo. Eso sería una buena manera de seguir todo lo que publicamos en Blogpocket sin perderte nada. Pero bueno, también estamos en Twitter y en Mastodon, por supuesto, donde anunciamos todo lo que publicamos. Y además, por supuesto, este vídeo se sube una semana después a YouTube. Ahí puedes activar la campanita para no perderte nada. Y además en LinkedIn también, una semana después, tienes el vídeo de este vídeo podcast hecho con bloques. Te habló, encantado como siempre, Antonio Cambronero. Saludos cordiales. Nos vemos en un próximo vídeo de Hecho con Bloques.